Bueno, buenas noches. Muy bien, buenas. Entonces podemos comenzar. Ok, aquí nos hemos quedado. En ver lo que es el CBCA, el análisis de contenido basado en criterios, y que nosotros vayamos revisando de uno en uno, tanto los criterios mira, del CBCA, pero también vayamos con carácter previo viendo lo que es el NICH, que es el protocolo. ¿Qué es el NICH? Es un protocolo creado por un instituto que se llama NICH, es National Investigation for Child and Human Development, y que precisamente ha generado este protocolo a través de la experiencia que han tenido para con niños que han sido posiblemente abusados sexualmente. Entonces, es una especie de entrevista cognitiva adaptada a niños, porque los niños no tienen la capacidad de la entrevista cognitiva. Se la utiliza para adolescentes, por eso es que también la hemos visto la entrevista cognitiva. ¿No? Hemos utilizado entonces también entrevista cognitiva, hemos visto por lo que son los adolescentes, pero no, en este caso, como ya sabemos lo que es la entrevista cognitiva, vamos a ver lo que es el NICH. Ha sido creada precisamente viendo cómo es que los niños pueden generar un recuerdo y cómo les podemos enseñar a abordar su recuerdo o el recuerdo que nosotros estamos queriendo escudriñar antes que, o sea, digamos, ¿cómo podemos abordar este recuerdo sin que el niño tenga equivocaciones o que lo estemos influyendo? Eso es lo más importante, sin ser influenciado, sin ser sugestionado y sin que las preguntas que le estemos haciendo al niño, cerrando la puerta, sin que la pregunta que le estemos haciendo al niño, estas preguntas que no sean sugestionados, ¿no? Entonces, por eso hay que ir preparando al niño, enseñándole, y esto se hace, el NICH se ha ido a lo largo de la creación del NICH, junto con la creación del RATAC-SATAC, junto a la creación inclusive del Michigan, se los ha ido combinando estos tres en uno solo. Entonces, yo se los voy a ir combinando en el momento que les estoy hablando de este protocolo NICH, porque el protocolo NICH es la base, se los voy a ir combinando y de rato a rato voy a ir también diciendo qué pasaría en el caso de los adolescentes. Ya, bueno, el caso de Nietzsche es como una especie de guión de cine donde uno tiene que prácticamente aprendérselo de memoria en el sentido de qué tiene que decir, en qué momento tiene que decir, ante la respuesta del niño, entonces cómo reaccionar, o si es la otra respuesta, pues cómo reaccionar de esa otra manera. Buenas noches, sí, colega Montaño. Bueno, entonces la persona primero tiene que presentarse. Hola, mi nombre es, ¿no? Guiomar, soy psicóloga y mi trabajo consiste en preguntar a los niños sobre cosas que les han pasado, que les han sucedido, y yo les aumento estas cosas, ¿no? Ok, entonces yo le digo, aparte de que es mi nombre, si los niños vienen a contarme, niños, adolescentes, vienen a contarme lo que les ha pasado, lo que les ha sucedido, muchas veces esas cosas que les han pasado son feas, no son cosas que les han gustado. Pero me cuenta porque aquí es que nosotros podemos tomar decisiones para ayudarlos a estos niños, en este caso, para ayudarte a ti. Y claro, aquí como ves, como tú me vas a contar algo, yo a veces me puedo olvidar de algunas cosas y tengo aquí una grabadora y tengo una filmadora que nos está filmando para que yo pueda volver a ver lo que tú me estás contando y escuchar lo que me estás contando. Así te puedo atender al 100% o te puedo atender totalmente a ti, ¿no? Según la edad nos adaptamos a su... Pero eso sí, lo más importante que tú tienes que hacer es contarme aquí la verdad. Porque aquí la verdad es lo más importante, que me cuentes sobre las cosas que te han pasado. Y para eso quiero yo saber si tú estás seguro de la diferencia entre verdad y mentira, ¿no? Entonces, si le pregunta al niño, que si yo te digo, por ejemplo, que mis zapatos son verdes y los zapatos son rojos, ¿no? Digamos, te estoy diciendo una mentira o una verdad. Y el niño responde. Si no, el niño va a decir, no, es una mentira, ¿por qué? Porque tus zapatos son en realidad de tal color, ¿no? Y si yo te digo que nos hemos visto ayer para tomar helados, ¿tú qué me dices? El niño va a decir, no, tampoco, pues, porque ayer no nos hemos visto, recién hoy nos hemos conocido.
Ah, muy bien, me doy cuenta que sabes la diferencia entre verdad y mentira. Y además, qué capísimo, me puedes corregir. Me puedes decir, no, me estás preguntando mal, eso no es así, es asá. Te felicito porque eso es lo que yo espero de ti. Si yo te hago una pregunta que es incorrecta, pues tú me puedes decir, no, eso está mal. Y tú me corriges. Bueno, entonces, sigamos adelante. Como tú ya sabes lo que es verdad y mentira, realmente quiero que te des cuenta que es muy importante que aquí solo me cuentes la verdad y así también que me corrijas si es que yo te estoy preguntando algo que esté equivocado. Bueno, ahora quiero conocerte un poco mejor. Sería bueno que tú me digas algo sobre ti. Por ejemplo, aquí paréntesis. En esto hay que preguntar a los niños, dependiendo del contexto donde ha pasado. No se olviden que nosotros conocemos, hemos leído el cuaderno de investigaciones, hemos leído todas las declaraciones y sabemos en qué contexto ha podido pasar este abuso sexual o esta violencia sexual en general. Si ha pasado en la casa, la pregunta que viene no va a ser sobre la casa. Si ha pasado en el colegio, buenas noches, colegas, a conectar a todos, de todos también. Eh, entonces, si le estamos preguntando si es de la casa, no le vamos a preguntar de la casa. Si es del colegio, no le vamos a preguntar del colegio. Eso lo vamos a postergar. Ya digamos que esto ha ocurrido en la casa de unos parientes, entonces sí le podemos preguntar de la casa materna, paterna, o sea, de su propia casa. ¿No? Y ahí sí le decimos, mira, quiero conocerte un poquito mejor, a ver, dime algo sobre ti, sobre tu familia, quiénes viven, cuántos son en tu casa, a ver, cuéntame un poco. Y le hacemos esta pregunta y esperamos a que el niño nos responda, a ver qué cosa nos dice. Entonces, le decimos, cuéntame algo sobre tu familia, sobre ti, sobre tu casa, ¿qué me quieres contar sobre aquello? A ver, cuéntame cosas. Entonces, como ven, la pregunta, si bien tiene varios factores, es abierta porque tiene varios factores donde el niño puede escoger para empezar a contarme, ¿no? Y nosotros lo que hacemos, ajá, qué interesante, y dime algo más, y qué más, y qué más, y qué más. Nada más ese, y qué más es clave, ¿no? Porque le íbamos preguntando sobre esa situación. Entonces nos va a contar sobre su familia. Eso es el rapport en general. El rapport ha venido, estamos hablando del Ratax Attack, empieza en realidad desde que nos hemos presentado, desde que lo hemos hecho sentar al niño donde tiene que sentarse, y le hemos dicho por ahí un comentario sobre que si hace frío, que si hace calor, uy, ¿qué habrá pasado con el partido de River con Wilstermann en Buenos Aires? Qué sé yo, cosas que son de ese estilo en el sentido de que son actuales y que son como rompehielos, ¿no? Y también, evidentemente, ya de todo esto es también parte en realidad del rapport, que es aclimatar al niño, pero y también hacerle dar cuenta al niño de qué manera nos tiene que contar las cosas, ¿no? Entonces le hemos dicho a su familia y nos escuchamos todo lo que nos tiene que o quiere contar de su familia. Una vez que nos ha contado todo eso, vamos decimos, bueno, realmente quiero conocerte mejor. ¿Y qué más me puedes decir sobre ti? A ver, por ejemplo, y a ver, dime sobre el colegio, dime cuál es tu día favorito en el colegio. Porque yo, digamos, opto por una pregunta así, por ahí nos dice el martes. ¿Por qué? Porque tengo gimnasia. Ok, entonces cuéntame este último martes, desde que has llegado al colegio hasta que te has ido, a ver qué es lo que ha pasado, qué materias has tenido, con quiénes has charlado, etcétera, 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 ese tipo de cosas. Entonces, ya le damos la pauta al niño en que nos tiene que contar todo un suceso, toda una mañana del colegio. Después le podemos preguntar sobre un cumpleaños, digamos, puede ser, a ver, dime sobre tu cumpleaños o el cumpleaños de alguien, dependiendo, porque no sabemos la fecha de nacimiento del niño. Y eso es interesante también saber si es que el niño nació muchos meses antes de cuando estamos hablando con el niño. Dependiendo de la edad, es a veces mucho pedirle que nos recuerde sobre su cumpleaños. Pero si precisamente estamos tratando de buscar un recuerdo de un niño que habría pasado hace meses, o sea, del abuso que pasó hace meses, entonces, a ver, es interesante saber si es que el niño todavía tiene recuerdos bastante vividos de su partida, o sea, de su cuestión hace meses, ¿no? Entonces le podemos preguntar, cuéntame algo sobre tu cumpleaños, ¿cuándo ha sido tu último cumpleaños? ¿Sabes qué fecha es tu cumpleaños? ¿No? Y algunos niños ya según la edad nos dan fechas, otros no, dependiendo, si son muy chiquitos no saben la fecha, pero sí, me acuerdo que en mi último cumpleaños ha venido un payaso y era sobre Mickey Mouse, no sé qué, ¿no? Entonces nos va contando. ¿Qué es lo importante de eso? Que los niños nos damos cuenta de qué manera cuentan ese tipo de situaciones, cómo organizan esas cosas, los cumpleaños, por ejemplo, hemos visto que tienen guiones.
cuando los han violado o abusado también puede haber un guión que está ahí relatado, ¿no? Entonces, en todo ese relato, en toda esa situación, hay que preguntarles, y los niños los estamos escuchando, y cuéntame más, dime más, y qué más, etcétera. Entonces, ese rapport, que es bastante larguito, es muy importante porque el niño, uno, se tranquiliza, se ambienta. Otro, se da cuenta que nosotros lo escuchamos incondicionalmente y que estamos realmente interesados en él. Entonces, con toda esa situación que nos podemos dar cuenta que el niño ya está aclimatado, está tranquilo, está como que canchero inclusive con nosotros, entonces a Luis María Alberto. En ese momento, entonces ya le podemos preguntar sobre la pregunta del millón, digamos, ¿no? El Nietzsche plantea, dice, hace unos pocos días o semanas, según el tiempo que haya pasado, ¿no? ¿Te ha pasado algo? Tú sabes, por ejemplo, por empezar, ¿a qué has venido aquí? Tú sabes por qué has venido a charlar conmigo, y esa pregunta es muy importante hacerles. Tú sabes por qué has venido a charlar conmigo. Hay unos niños que dicen no. Entonces, si dicen no, entonces hay que decirles, mira, tu papá, tu mamá, quien haya hecho la denuncia, nos ha venido a contar que te ha pasado algo y que no ha sido algo bueno lo que te ha pasado. Que alguien te ha tocado de una forma en que no ha sido la correcta, ¿no? Y yo quisiera que por eso tú me cuentes todo aquello. Y eso es bien complicado porque decir tocar, que te ha pasado algo, hay que hacerlo lo menos direccionado posible, pero que sí se entienda, ¿no? Inclusive ya si no, quién, cómo, nosotros no le podemos estar dando pautas al niño. Tenemos que, digamos, tratar de alentarlo sin que el niño le estemos dando ya la respuesta, ¿no? Pero eso muy raras veces pasa, más pasa es que sí, te tengo que venir a contar, es que no quiero hablar de ello, pero ya saben de qué se trata, ¿no? Entonces ahí a veces hay que alentarlos un poquito más para que todo esté bien, y lo alentamos al niño a que nos cuente y le decimos, bueno, así como me has contado lo del colegio, lo de tu cumpleaños, o así, quisiera que me cuentes esto que te estoy pidiendo y que me lo cuentes desde el principio hasta el final. Por favor, sin que te olvides nada, ¿no? Entonces dime todo lo que te pasó, lo mejor que puedas recordarlo, ¿ya? Y empieza, yo te escucho. Y ahí los niños, claro, a veces es difícil, los niños de ahí se ponen a llorar de repente, o hay que seguirlos impulsando, o qué sé yo, ¿no? Por eso decía que en eso hay que poderles dar, tal vez, esperar con paciencia, o darles muñecos, o no los anatómicos, pueden ser anatómicos, pero están vestidos, etcétera, cosas por el estilo. Y los niños empiezan a contar. Y nosotros lo único que vamos a hacer ahí es, ¿me puedes decir más sobre ello? ¿Y qué más? ¿Y qué más pasó? Pero realmente, colegas, es impresionantemente necesario e importante que entendamos que es lo único que podemos decirles. Inclusive cuando se calla. No utilizar ese silencio del niño para hacerle pregunta de otro tema. No. Tenemos que decir, ¿y qué más? Por último, lo que podemos hacer es repetir su último ratito, su último contenido, para que siga. ¿Y qué sigue? Acabas de decirme que te he bajado tu pantalón. ¿Y qué pasó luego? ¿Y qué pasó después? ¿Y qué más? Se vuelve a caer y así sucesivamente. Tenemos que tener mucha paciencia en esas cosas. Simplemente alentar. ¿Por qué? Porque el análisis mejor que nosotros podemos hacer y que es más creíble, inclusive que es más válido, ¿no? Es decir, que es más válido de nosotros, es sacado de un relato libre, de un relato abierto, no de un interrogatorio palabra tras palabra, ¿no? O pregunta tras pregunta. Eso inclusive hasta puede ser cuestionado en juicio y va a decir, no ha aplicado el protocolo Nietzsche porque el protocolo Nietzsche valora un relato libre y aquí lo que se ve es un interrogatorio pregunta tras pregunta. Entonces no se puede sacar un buen
análisis de contenido de la credibilidad en un cuestionario, en un interrogatorio. Se tiene que hacer de un relato libre. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar tan abocados al relato libre. Y tener mucha paciencia. Por ejemplo, ahora les comento, y sí es testigo una de ustedes del virtual, ha estado en el presencial el sábado, hemos hecho unos cuantos simulacros con colegas, algunos tenían alguna experiencia, inclusive después una colega de ustedes del virtual nos ha colaborado, participado en el simulacro, todo simpático. Y lo que hemos observado es que, claro, la teoría bien aprendida, bien todo, pero el momento de hacer el simulacro, todos han caído, salvo la colega suya, que bueno, es lo que hace todo el tiempo, que es nuestra colega Kyoko de Usin, pero así los presenciales han caído toditos en interrogatorio. Es impresionante cómo resulta, ¿sí? No tenemos paciencia para escuchar, pese a que somos psicólogos. Entonces, es muy importante ustedes que están en el virtual, que traten de juntarse a veces, no sé, con algún colega y hacerse un simulacro entre ustedes y a ver cómo se ensayan, ¿no? Porque así lanzarse la primera vez, o sea, no se puede. Es como si un médico solamente hubiera aprendido a operar a través de los libros de internet y de repente tiene ahí el paciente y tiene que operarlo, es imposible, ¿no? Entonces hay que ensayar, hay que ensayar. Entonces, bueno, el niño nos cuenta toda esa cuestión donde nosotros, obviamente cuando son chiquitos su relato no es largo, es muy cortito, mucho más cortito que un relato de grande, pero igual tenemos que esperar a que sea un relato, por lo menos, entre comillas, digamos de media página, una página, eso es más o menos lo que en largo relata un niño chiquito, un niño chico, un preescolar, escolar, primero, segundo básico, con esos adelantos, ¿no? Como hay otros que son más largos y otros que son un poco más chicos, ¿no? Pero ya personas de unos 8, 9, 10 años ya tenemos relatos espontáneos de todo un hecho que puede ser tranquilamente unos 2, 3 páginas y van aumentando, ¿no? Y solamente con ese alentar de nosotros. Les comento por las páginas porque es para que nos demos un criterio, que es cuando se transcribo, o sea, más o menos es lo que llego a transcribir del comienzo. Luego se pueden ir cerrando las preguntas y bueno, termina toda la transcripción en unas 10, 12 páginas, dependiendo de la edad y de las veces que haya sucedido. Bueno, una vez que le hemos preguntado al niño que ha contado y ha contado todo, le preguntamos al niño, ¿y esto que acabas de contarme ha pasado una vez o muchas veces, o más de una vez? Entonces, obviamente, según lo que el niño nos diga, si nos dice muchas veces, entonces le vamos a preguntar, dime la primera vez, dime la última vez, o dime la vez que recuerdes mejor. O sea, le vamos preguntando de varias veces, ¿no? Y cada vez que nos cuente de principio a fin, cada vez que nos cuente de principio a fin. Y siempre escuchar, y siempre escuchar. Eso también se cuenta como un relato libre, porque le estás volviendo a preguntar el caso de forma completa y libre. Eso sigue siendo un relato libre, ¿no? Y ahí de la última vez, cuando pasa algo especial, y decir después qué pasa, y siempre decir, y después, y qué más, y qué más, y qué más, ¿no? Si es que nos dice que ha pasado una sola vez, entonces ahí es, digamos, más complicado. Tenemos que tratar de rescatar contenidos, y ahí sí contenidos que sigan siendo abiertos, que todavía pueden ser considerados más o menos como relato libre, porque le decimos, mira, hay una cuestión, primero le agradecemos que nos ha contado, desde luego, no, muchas gracias por lo que me has contado, pero hay una cosita que no me ha quedado clara. Tú me has dicho, y ahí tomarle las palabras textuales al niño, tú me has dicho tal cosa y tal cosa, pero no te he entendido bien, ¿me puedes volver a contar esto? Entonces sigue siendo relato libre, pero a través de que él nos vaya ampliando lo que le estamos volviendo a preguntar, simplemente copiando sus palabras, nada más que copiando sus palabras y repitiendo sus palabras. Luego podemos ir cerrando un poco, si es que encontramos que hay contradicciones entre un momento u otro, le podemos decir, mira, hay algo que me estoy confundida. Tú me has dicho verde y ahora me dices, y también me has dicho rojo. ¿Me puedes aclarar cómo fue esto? Pero nunca de una manera inquisitiva como para decir, mira, oye, me estás mintiendo y me estoy enojando, ¿no? Simplemente, mira, quiero que me expliques esto, cosa que todavía se quede abierto. Y poco a poco ir jugando con esas cosas y cerrando.
tenemos conocimientos de cuadro de investigaciones, entonces a partir de eso podemos tal vez tocarle alguna pregunta adicional. El RATAC a veces nos pide o nos dice que podemos preguntar inclusive por la identidad del agresor. Le podemos decir, ¿tú recuerdas a esta persona que tú me dices que se llama tío? ¿De dónde sabes que es tío? ¿Sabes cómo se llama este tío? Digamos, ¿no? Por una persona para saber exactamente la identidad de la persona, ¿no? Y cómo se llama, etcétera. También el RATAC nos plantea, Unishigan, sobre preguntas más cerradas, por ejemplo, en el sentido en que, ¿y tú qué sientes ahora? ¿O qué piensas? Porque yo utilizo hasta sinónimos o así para ampliar, sobre esta persona, ¿no? O sea, el agresor, refiriéndome al agresor. Es interesante saber qué tipo de pensamiento tiene el niño, está también incluido en lo que es en el análisis de contenido, hasta en criterios y todo, porque si es que no nos ha contado espontáneamente. Y así vamos cerrando algunas cosas, pero todas esas preguntas que ya se van cerrando, ya hay que tomarlas para el análisis de contenido basado en criterios, el SBA y el SAL, como se diría, con beneficio de inventario, ¿no? O sea, no tienen que ser tomadas las palabras o las preguntas ya muy textuales, porque es posible que también nosotros en todo eso hayamos, digamos, haya habido sesgo, ¿no? Tenemos que nosotros mismos ser un poco críticos de las palabras, de las preguntas que le hemos hecho y darnos cuenta que si le hemos hecho una pregunta, por ahí ha sido una pregunta donde nos hemos sesgado o le hemos hecho una pregunta, digamos, sin querer, induciendo alguna cuestión. Después de todo esto, ya le hemos preguntado inclusive ciertos detalles, que en el Michigan dan algunas cuestiones adicionales, tú dijiste, entonces cuenta más sobre eso, y luego qué pasó, y a veces recordamos sonidos o cosas que la gente dijo. ¿Recuerdas algún sonido que haya estado ahí presente? Es interesante que nos hable de un sonido, o recuerdas algún olor, ese tipo, o sea, invocar un poco los sentidos, eso nos habla el Michigan, por ejemplo, ¿no? O también cuando hay una persona ambigua, como dice, tú dijiste, abuelo, ¿tienes un solo abuelo? ¿No? Porque es una pregunta ambigua, o no, abuelo en realidad es ambiguo porque en realidad el niño puede tener dos abuelos, ¿no? O tú dijiste tío, ¿cómo se llama ese tío? O después cosas como, ¿y entonces qué pasó? Y está bien que lo digas, o sea, siempre alentarlo, ¿no? Luego, habiendo hecho todo eso, como ven en el RATAC, esto es ya la ampliación, porque ese es el testimonio de T de testimonio, el RATAC es R de rapport, A de anatomía, la anatomía me he olvidado comentarles, T de testimonio, A de ampliación y C de cierre. Después del rapport y antes de la pregunta del millón que me refería de decir, tú sabes a qué has venido acá, el Michigan plantea, junto con el RATAC también, que debemos hacer un dibujo para saber cuáles son las partes del cuerpo, que lo hemos comentado en otra de las clases, eso va precisamente acá, eso es lo que dice el RATAC como anatomía. Y luego que le hemos hecho el testimonio, toda la ampliación, viene la C de cierre. Y en el cierre, entonces le preguntamos, ¿hay algo más que tú me quieras decir o que yo tenga que saber de todo esto? Y el niño nos va a decir, sí, no, mi mamá, mi papá, etcétera. Inclusive a mí lo que me gusta preguntarles así muy indirectamente es, ¿y de este tema se habla en tu casa? ¿Escuchas a veces que alguien de tu casa habla de esto que me has contado, tu papá, tu mamá, según los que vivan, ¿no? En la casa. ¿Y qué dicen? Y eso, ¿por qué es importante preguntar? No está en el RATAC, pero a mí me parece importante y no es una pregunta, digamos, conducente, porque ahí nos damos cuenta si el niño está influenciado en esto. ¿No? Es muy interesante preguntar eso. Me dice, sí, mi mamá dice, mi papá dice, me ha dicho, una cosa es que dice, lo he visto a mi papá que le ha dicho a mi mamá, y otra cosa, o sea, si el niño está ahí al lado, es una influencia igual, indirecta, ¿no? Porque los papás no necesitan decirle, mira, vas a venir a decir esto, pero viene una amiga y le dice, mira, uy, la han violado, y él ha violado al fulano, y le ha metido los dedos, y le ha hecho, entonces obviamente el niño está escuchando aquello, ¿no? Entonces, por eso es importante que para mí me parece esa pregunta muy interesante que la planteo de esa forma, ¿no? Entonces estamos ahí en el cierre, ¿quieres algo que quieres preguntarme? Y bueno, y ahora, gracias por decirme todo lo que me has dicho, por contarme todo lo que me has contado. Y ahora,
¿qué te parece si vamos a buscar a tu mami o con quien haya venido, ¿no? ¿Qué vas a hacer después de esto? ¿Van a ir a algún lado? ¿Todavía es temprano? ¿Tú crees que les alcance para ir a tomar un refresco? Que sea algo que lo saque del asunto, ¿no? Y bueno, le agradecemos, lo apapachamos y esto sería y ahí acabamos todo el asunto. Entonces, en base a esto, y esto es básicamente para niños, la diferencia en los adolescentes es que podríamos aplicar después, digamos, de la orientación que no le hacemos, tú sabes la verdad entre la mentira y mis zapatos, si son rojos, si son verdes, no le podemos hacer a un adolescente porque no va para su edad, pero sí que quede claro para el adolescente que lo importante es diferenciar en esto, que por lo menos hacerle definir, tal vez, si es que sabe lo que es aquello, que tenga claro que mentir en esta situación traería muchos problemas y decir la verdad es algo que con eso se pueden tomar decisiones importantes, que son también decisiones importantes a favor de la persona, ¿no? No le estamos diciendo nada más. Y luego si ya pasamos un poco a conocerlo, no tan largo, para saber que cuente así todo con parte de la ambientación, y luego sí hacerle la pregunta del millón. Ya no necesitamos hacer, tal vez, dependiendo de la edad, uno puede darse cuenta para hacerlo de la anatomía, y luego lanzarnos a la pregunta del relato libre. En caso ya de adolescentes, se puede hacer la entrevista cognitiva, en el sentido en que, aparte de la ambientación, porque la entrevista cognitiva es así, que nos hace hacer una ambientación, primero, que nosotros le ponemos la ambientación a través de lo que le decimos que vaya evocando, y después que nos cuente, relato libre, y nosotros alentamos siempre que más, muy bien, sigue adelante, y después ya vamos hacia lo que es el que nos cuente desde otras perspectivas, que un niño adolescente, un muchacho adolescente ya puede hacerlo, inclusive en diferente orden, ¿no? Si va con adolescentes se puede trabajar así, y luego el cierre. Esa sería, por decir, la diferencia entre niños y adolescentes, ¿no? Obviamente es más complicado, más detallado. Así es para ambas edades. Ok, entonces una vez que hemos tenido todo esto en cámara Gesell, tenemos el DVD, nos hacemos dar una copia del DVD y nos la llevamos. Desde luego nos la llevamos nosotros, vamos a ver si nos quieren dar, si es que somos peritos de profesión libre, ¿no? Si estamos en el IRIF no hay problema, ellos tienen ahí todo el tiempo a su disposición. La cosa es a nosotros. Justo el otro día hablaba con Kyoko, me dice, no, ustedes no se las pueden llevar. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde dice la ley aquello? Y además eso depende del fiscal, del juez, es cuestión que se solicita y se pide. Algunos me dan, algunos no me dan, o sea, hay que analizar esa situación, ¿no? Yo pienso que sí nos tienen que dar, pero sí sugiero que se abra una cadena de custodia, que sepan que nos están entregando a nosotros, y nosotros tenemos la obligación de no, como secreto profesional, que ese DVD no lo vea nada más que nosotros, ¿no? Obviamente, desde mi perspectiva, lo puede ver un colega nuestro para ayudarnos a dilucidar sobre el CBCA, el SAL, el SBA y todititos, ¿no? Como les decía, que una cabeza piensa bien, pero dos piensan mejor, pero es un trabajo, porque se trata de un trabajo de equipo, ¿no? Entonces en ese equipo se trabaja mejor con alguien profesional, pero con alguien profesional, no con cualquier persona que no es psicólogo forense. Entonces uno tiene ese DVD y con eso, más lo que ha vivido, pues entonces puede empezar a cruzar, a pasar por el filtro todo este testimonio, lo que es el CBCA, el SBA y el SAL. Se trata, como ven aquí, de 19 criterios, en diferentes grupos, digamos, de criterios. Y bueno, como cuestión previa, si bien es una técnica muy interesante, o como dice Ángela Tapias, utilizar el niche, el Ratax y el Michigan, y luego cotejarlos a través del CDCA, el SBA y el SAL, es lo mejor que hay. No es lo único, tampoco es absoluto el resultado que vamos a sacar, pero por el momento es lo mejor que hay. Por lo menos que está traducido al español y que está validado. Tiene bastantes, vamos a decir, no digo errores, pero tiene bastantes, o sea, depende mucho de la edad y de la circunstancia, de lo que haya pasado.
Por ejemplo, cuando yo veo hay que hay niños chiquititos, con niños chiquititos algunos se pierden algunos de estos criterios, son 19. Y hay algunos casos en que hay algunos criterios que no competen, si vale el término así, no competen ese criterio no compete. Otros criterios que no solo detectan, no quiere decir que no existe, y otros criterios que los debemos calificar como presentes, y otros evidentemente como ausentes. Esa es la forma en que tendríamos que catalogar, pero la catalogización no simplemente es presente y punto, ausente, punto, no compete, punto, no observado, punto. No, cada una de estas 4 formas de calificar, porque ya no es, antes el CBCA era cuantitativo, se podía calificar como 0, 1 y 2 puntos, ahora ya no. Hace años que se ha pensado que eso no es, ¿por qué? Y tienen toda la razón del mundo. Los criterios no son matemática, no es lo mismo un criterio, el criterio de estructura lógica que el criterio de complicaciones inesperadas, o sea, cada criterio tiene un peso, si vale el término, diferente, entonces no los podemos sumar y restar, menos aún si es que de los 19 criterios todavía no competen unos 3, entonces ya no vamos a tabular sobre 36, sino solamente sobre 30, o sea, entonces ya no es que, no, pues no tiene lógica, no tiene sentido. Por eso es que han quitado lo cuantitativo. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando yo aprendí con cuantitativo y renegaba y decía no puede ser cuantitativo porque no me parece, etcétera, ¿no? Y después justo pasé otro curso de actualización y vi que lo quitaron. Y por otro lado, este asunto de la, ya les digo, de que a veces no se presentan. Cada catalogización o calificación que le damos la tenemos que sustentar, la tenemos que argumentar. Digamos, si digo tal criterio está presente porque la niña dijo esto, o se vio de esta manera, o la vi así, asá, asá, así, asá. Por eso, ¿qué es lo que hago yo? Pongo o sea, los criterios me hago una tabla, ya, creo que los he torturado durante todo el módulo con mis tablas, pero es la mejor manera de presentar las cosas y de entenderlas. Entonces me hago una tabla del 1 al 19, en cada, digamos en la izquierda, ¿no? Del 1 al 19. La segunda columna tienen el título de los criterios: estructura lógica, elaboración inestructurada; 3, cantidad de detalles; 4, engranaje contextual, es decir, en cada casilla, 1. En la tercera columna hago la explicación, digamos, digo presente, de esta manera, o así, así, lo encuentro presente, etc. Y a veces me hago una quinta columna, una última columna más a la derecha, muy chiquitita, donde le pongo una especie de, como el clic, ¿no? El clic de presente, de clic digamos que está de tiqueo, como verla presente, ¿no? O pongo un X de no presente para nada, ¿no? Entonces, como una especie de resumen, o a veces un más menos, ¿no? Como que está presente, pero más o menos. Entonces, es un poquito una notación que no es cuantitativa, pero que es más rápida de seguir. Pero a veces digo, no sé dónde, quién, por ahí me la cuestionan, qué sé yo, ¿no? Porque es una notación mía, no está establecido así. Pero lo que sí, que es mi manera de presentar esto, matar mis pulgas, como digo yo, de presentar esto así, otros no lo hacen así, simplemente dicen criterio, estructura 1, presente por esto y por esto y por esto, también es válido. Yo solamente les pido que, si quieren, por lo menos me parece más claro verlo en una tablita, ¿no? Entonces tengo como una base, y cuando analizo track, ya esa base que la tengo en Word, la pongo en mi informe, la cuelo en mi informe, y sobre eso hago el nuevo informe, ¿no? Que siempre entran en diferentes contenidos. Ok, entonces veremos de uno en uno los criterios. El primer criterio, que es de estructura lógica, en realidad, por ejemplo, ¿qué se analiza aquí? Lo que se dice consistencia lógica, la homogeneidad contextual, es decir, la coherencia contextual, si vale el término, ¿no? Esos detalles que uno los analiza en un todo y que tengan bueno, coherencia, que no hayan discrepancias, que estén integrados, que no nos dé la impresión que nos está hablando de papas y roperos al mismo tiempo, sino que todos los contenidos que ha escogido tienen un engranaje, digamos,
se charlan los unos con el otro y tienen una relación con el otro. Entonces, y tienen una lógica desde de principio a fin, no hay una cosa que de repente nos está sorprendiendo. Entonces, le ponemos, sí, se observa porque el relato del niño es consistente y tiene mucha lógica porque todo el relato no aparecen cosas sobrenaturales ni inexplicables, todo tiene, argumentamos lo que estamos viendo. En el segundo, que es la elaboración inestructurada, tiene relación con el primero, pero más que eso, tiene relación y solamente puede ser tabulado cuando la valoración de Nietzsche que se ha hecho ha sido relato libre. Si ha sido un cuestionario, un interrogatorio, pregunta tras pregunta, entonces se pone, en este caso, no compete, que no es lo mismo que no está presente, ¿no? Y se dice, ¿por qué? Porque, y eso es lo que está pasando y lo que veo, que unos hacen, como el otro día discutíamos con Kyoko, hay alguien que hace la valoración de credibilidad de testimonio, lo transcriben, y hay otro psicólogo que hace el análisis de credibilidad de testimonio. Entonces, qué pena por el psicólogo que hace la valoración de credibilidad de testimonio, si es que la persona que ha hecho el testimonio le ha hecho un cuestionario, un interrogatorio, porque no se puede hacer con un interrogatorio, le resta validez y confiabilidad a nuestro resultado. Entonces, por ejemplo, este criterio 2 solamente se lo toma cuando la declaración es abierta, es un relato libre, ¿no? Entonces, cuando se ve que la persona ha utilizado un relato así, que no se ha trancado, que ha fluido, que ha contado todo, puede haber llorado, puede haber gimoteado, todo, pero sin embargo se ha tenido inclusive la necesidad inclusive de expresarse, aunque le ha costado, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo ha hecho. No importa que tengan inconsistencias, que por ahí ha sido desordenado, no importa. Es inestructurado lo que se está pidiendo, pero juntos y todo en un solo bloque, digamos, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que está presente ese criterio porque está de esa forma presente. En el siguiente criterio 3, que es la cantidad de detalles, esto en un relato se considera que es creíble cuando tiene muchos detalles. Detalles que cuando una persona se está inventando no los suma, no los menciona, porque la persona que se inventa o que le enseña una persona a otra normalmente se inventa las cosas más importantes, más relevantes, pero la gente no tiende, digamos, a adornar, entre comillas, su relato mucho. En cambio, una persona que para cuidarse y no estarse contradiciendo más adelante. Entonces, la persona que es real, automáticamente plantea muchos detalles, automáticamente, ¿no? Detalles de cualquier tipo, de todo tipo. Eso es el criterio 3. Luego, ya yéndonos al siguiente grupo de contenidos de este CBCA, son contenidos ya más específicos. El cuarto criterio habla de engranaje contextual. Aquí estamos hablando de un engranaje, es decir, lo que se plantea es que todas las cosas que relatan las víctimas tienen una relación temporoespacial, es decir, que no hay cosas que nos dice, botó una leche tibia y después me empezó a dar besos, o sea, no, ahí no puede haber empezado con el final y que después ha empezado con lo que nosotros sabemos, como hemos dicho, las cosas tienen guiones. Es como si nos cuentan un cumpleaños que primero han apagado las velas y después han jugado, o sea, y después, y al final, o primero han comido y después, no, o sea las cosas tienen un engranaje, y ese engranaje tiene que ser temporal y espacial, o sea, que tiene que haber una relación en el tiempo y en el espacio. El criterio 5 nos habla de la descripción de interacciones, que es, digamos, se va a complementar con el sexto, que es la reproducción de conversación. En la descripción de las interacciones, por eso es que es importante que haga un relato libre, porque si nosotros le preguntamos ¿y qué hizo? ¿Y tú qué hiciste? Entonces nos va a describir una interacción. Pero en un relato libre, si nace automáticamente de la persona, del niño, de la víctima que nos cuente, una cadena de acciones que, digamos, y me empujoneó, y yo entré entonces a empujones, y yo no quería, entonces le di un codazo, y luego él
me llevó y me hizo tal cosa, entonces yo me enojé porque me dolió mi brazo, entonces yo le dije, y hacía una serie de esas interacciones que nos cuentan con fluidez y con naturalidad, están presentes, entonces tendríamos que poner presente y además decir está presente porque, y poner las cosas que ha dicho, ¿no? Hizo relato del empujón, hizo relato de esto, hizo relato del otro, etcétera, ese tipo de cuestiones, ¿no? Luego la siguiente que les digo que tiene su relación con la otra es reproducción de conversaciones, ¿no? Que la persona de forma automática no solamente diga y me dijo que me callara, sino es mucho más fuerte cuando dice me dijo cállate, no quiero que me hables, o sea, cuando ya inclusive hasta hay una especie de inflexión, imitación de la voz, por lo menos de la tonalidad, el tono de voz, eso es mucho más creíble, porque a veces solamente dice, y me dijo que me bajara el calzón, y me dijo que me echara, y me dijo, o sea, pero no lo están tomando como si pusiéramos comillas, no sé si me dejo entender. Si bien es interesante que dicen me dijo, más fuerte que nos digan un me dijo textual. Pero eso también mucho tiene que ver con el manejo del lenguaje que tiene el niño y eso también nos tenemos que tomar en consideración. El séptimo criterio son complicaciones inesperadas durante el incidente. Este es interesante porque, por ejemplo, este criterio no siempre se da y que no se dé no quiere decir que esté perdiendo puntaje entre comillas, porque les digo que no es cuantitativo, pero que cuando nosotros decimos, como justo veía hoy día un informe donde me mostraban, 16 de 19 criterios. Ya decimos hartos, pero por ahí si este criterio no está presente, ya hemos perdido un criterio porque este criterio no competía. ¿Por qué? Porque no pasó, y que no haya pasado no quiere decir que está mintiendo, ¿no? Porque todos los criterios como que tienen que estar presentes digamos, ir sumando, entre comillas, sumando hacia la credibilidad. Pero si imputamos que no ha habido una complicación inesperada, ¿qué es una complicación inesperada? Es cuando ha habido una interrupción imprevista durante la violación o el abuso. No me ponga como una colega me puso, que sí le puso 2 puntos en esa, ni siquiera era ya cuantitativo esa época, pero ella le puso cuantitativo. Y dijo, yo estaba de consultora técnica, pero claro, si usted misma ha visto que se me han acabado las pilas de mi reportero y yo he tenido que cambiar las pilas, he tenido que interrumpir la valoración. Me dijo eso, yo le digo, pero colega, por favor, eso no estamos hablando de criterio, no es durante la entrevista, sino el criterio es durante el abuso. Entonces este criterio no siempre se presenta, ¿no? Como ejemplo puede ser que un niño, como me contó una vez un niño, que cuando él estaban ya medio desvestirlo y etcétera, etcétera, entre cosquillas desvestidas e intentones, escucharon la puerta del garaje que se abría, que era que el papá que estaba regresando, el tío que lo estaba abusando. Entonces ahí hubo la gran interrupción del asunto, ¿no? Y interrumpieron. Y le dije, vestite y toda la cuestión, ya, ¿no? Entonces, eso es, si alguien se inventa, no se va a inventar una interrupción, una cosa así, ¿no? Luego vienen ciertas peculiaridades, otro tipo de detalles que están, por ejemplo, a través del criterio 8. Este criterio lo que nos plantea son detalles inusuales, ¿no? Igual, bajo el criterio que cuando una persona se inventa o es inducida, no se le ocurren detalles inusuales. ¿Y qué es un detalle inusual? Precisamente es un detalle que está ahí, que lo menciona, que tiene relación con el hecho, pero que es extraño, inclusive que no parecen reales, ¿no? Que parecen un poco, pero tiene relación con el hecho. Pero el niño lo ha unido al hecho, aunque nosotros sabemos que por ahí la relación que ha establecido no es la correcta porque no entiende bien las cosas, pero le aumenta una cuestión, por ejemplo, qué sé yo, ahorita no recuerdo exactamente un detalle inusual que me haya sucedido. Digamos que estábamos planteando digamos que nos digan, y me raspaba, cuando se supone que no tiene que raspar una cosa así, ¿no? O que inclusive, bueno, no, sí, una cosa así que no está relacionada con el hecho, pero que está estableciendo el niño una relación que a nosotros nos parece extraña, pero la está mencionando
adicionalmente, por eso tiene que ser extra. Y eso se une junto al siguiente criterio, que es el detalle superfluo, que nos habla de cuestiones que no tienen que ver más bien con el hecho, pero que las menciona adicionalmente, ¿no? Que por ejemplo nos dice, que les comenté creo de esta niña que decía, no me gusta el rosado porque yo miraba hacia abajo la colcha y era rosada, y dice, esa vez el rosado no me gusta. Y nos habla de la colcha, o sea, no tiene, pero ¿por qué? Porque estaba mirando la colcha mientras era besada, etcétera, y eso, esa conexión ha relacionado a la niña, por eso tiene relación también con el detalle inusual y superfluo, porque es ajeno a la cuestión, no tiene nada que ver, pero el niño está estableciendo una relación con esto. En el 10, que se habla de incomprensión de detalles relatados con precisión. Estos detalles que son relatados con precisión pueden ser detalles que los niños no entienden. Por eso que esto no lo podemos, por ejemplo, en adolescentes. Porque un adolescente, especialmente un adolescente de la actualidad, podrá ser que nunca ha tenido una relación sexual, pero ha visto muchas veces en la televisión, inclusive ha podido ver en canales de triple X y de cuestiones por el estilo. Entonces, nos puede hablar de algo que no lo ha vivido, pero que sí lo ha visto en alguna otra situación. En cambio, los niños chicos, cuando nos están diciendo, por ejemplo, el jadeo, y de repente se ha puesto así, estaba cansado, así respiraba, ¿no? Y nos hacen ese tipo de ademanes, y nosotros sabemos a lo que se refiere, ¿no? O se ha quedado quieto, me acuerdo de una niña así, parecía que se estaba muriendo y que se estaba ahogando, sí, se ha quedado quieto, y después ya ha estado otra vez como normal. O sea, nosotros entendemos, está relatando con sus palabras un orgasmo y que después, bueno, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que nos los detallan, aunque no los entienden, nos los detallan con precisión. El criterio 11 son asociaciones externas relacionadas, o sea, más allá de los detalles superfluos o los inusuales, es que el niño nos cuente algo que está presente cuando estaban, digamos, las conversaciones y que refieren a otros sucesos. Por ejemplo, que nos diga, y ese día me acuerdo que era martes a las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde va mi novela favorita. Yo estaba viendo mi novela cuando él ha llegado. Entonces, ese es un relato del estado, o sea, de una cuestión externa, pero sí relacionada, ¿no? Que nos puede dar a veces, que nos dice, esto ha pasado martes. Ah, tú has dicho que ha pasado martes. Y a las 3 de la tarde, ¿cómo es que sabes la hora? Entonces, a ver, nos cuentan así, pero no nos dicen el por qué. Y ahí sí le podemos preguntar, y eso sí sigue siendo relato parte de digamos, del que sí se puede tomar en consideración, porque lo único que le hemos pedido es un detalle adicional de por qué sabe, ¿no? Y eso podemos nosotros comprobar. El 12 es muy interesante porque nos habla, y esto también, por ejemplo, es un poquito difícil para los niños chicos, ¿no? Que son relatos de estado mental subjetivo, es decir, que en un relato el niño incluya y nos diga, y nos describa, digamos, sentimientos como miedo, asco, y cogniciones, y pensé, y ese tipo de cosas, que nos diga que ha sentido. Pero también sabemos, digo, es difícil, pero no imposible en un niño chico, porque el otro día conversamos y decíamos que los chicos, por ejemplo, las emociones básicas las conocen, cuando uno está alegre o cuando uno está enojado. Entonces, él sí, pues sí, estaba furioso y estaba con miedo, y sí nos pueden decir de ese tipo de cuestiones que son muy básicas. Y si nos las relatan espontáneamente, pucha, no hay dónde perderse. En el criterio 13 ya es no solamente lo que yo pienso, sino el 13 es lo que piensa el agresor. Atribución de un estado mental del autor del delito. Y ahí también puede ser difícil para el niño. Habíamos comentado que Piaget decía que a partir de los 5 o 6 años los niños empezaban a darse cuenta, digamos, de la empatía. Pero pese a eso y más allá de lo que Piaget dice, nosotros sabemos que los niños chicos, cuando los miramos feo porque han roto algo, porque se dan cuenta que estamos enojados. Entonces, a veces, inclusive los niños chicos, pues sí, estaba furioso y estaba enojado del otro, no solamente de sí mismo, sino atribuirle un estado mental al autor.
El siguiente criterio ya son, los siguientes criterios ya están relacionados con la motivación. Por ejemplo, el criterio 14 habla de correcciones espontáneas. Y esto puede ser, digamos, con niños que están muy deseosos de comunicarnos y de contarnos todo, y de repente nos cuentan que es una corrección espontánea, que nos está contando algo y del pronto nos dice, a ver, no, pero ese día era a las 3 de la tarde porque era mi novela. No, miento, no era a las 3 de la tarde porque no era mi novela, ya era más adelante, ya era este programa de no sé qué, que qué sé yo, que estaban dando. O sea, solito se corrige, pero es una corrección espontánea, que no es lo mismo que nosotros le decimos, mira, el otro rato me decías que era verde y ahora me dices que es rojo. Al final, ¿cuál es? ¿No? Eso no es una corrección, porque es una corrección, pero ya no es espontánea, entonces no aplica. No tiene que ser cuando los niños realizan esto, y eso tiene mucho también que ver con la edad. Niños muy chiquitos no tienen correcciones espontáneas, ¿no? Porque su cognición no da para tanta diferenciación. Entonces, niños chicos pierden también probablemente este criterio. Igual con el 15, digamos, ¿no? Que es admitir la falta de memoria. Cuando un niño en forma espontánea nos está contando y eres así, 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 y ahora, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó después? No, y mira, hay cosas que no me acuerdo. Y los chicos nos dicen, cuando a veces son cosas que son muy dolidas, que tienen un contenido muy traumático, pueden haber pequeñas lagunas mentales que tengan ellos. Pero eso en un niño chiquito no sabemos si es una laguna mental, es amnesia infantil. O sea, evidentemente puede ser que el niño puede ser por trauma que se haya olvidado, pero también puede ser porque su memoria en esas cosas le puede fallar, ¿no? Y no va a admitir la falta de memoria. Las personas en general podemos parchar. Y a veces los niños chicos, antes que parchan rapidito y por ahí hasta con otro tipo de cosas. Y por eso es interesante analizar esta falta de admisión de memoria, pero ya les digo nuevamente de forma espontánea. En el criterio 16, también va por esta motivación que tampoco los niños chicos la plantean así, es cuando dicen plantear dudas sobre su propio testimonio, es decir, ay, soy bien chacra, no me acuerdo de todo, hay cosas que no, pero pucha, creo que no, es que vas a creer que te estoy mintiendo, y, ay, caray, pucha, no, o sea, reniegan, ¿no? Y dicen, no lo estoy haciendo bien, y eso es bastante creíble, ¿no? Tiene un elemento de mucha credibilidad cuando lo dicen espontáneamente, ¿no? Pero otra cosa es que nos le preguntamos a alguien así, ya no me acuerdo, es porque ya no me acuerdo. Si nos dicen así, eso no es una falta de memoria, eso es más bien un querer evadir el contradecirse y es más fácil decir, no me acuerdo. No mucho depende de el tono no verbal que utilicen al decir no me acuerdo. Cuando dicen, ay, no, esto no me acuerdo, y están sufriendo por no acordarse, entonces sí puede ser una pequeña laguna mental. Pero si nos dicen un no me acuerdo con una así medio desafiante, entonces no es creíble. En este criterio también, en algunos casos, no aplica porque, bueno, el subsiguiente, este sí aplica. El de autodesaprobación más bien es muy importante. Y aquí, por eso les decía yo con el Nietzsche, que le preguntamos, ¿y tú qué sientes sobre esta persona? ¿Qué piensas sobre esta persona? Sobre lo que ha pasado. Y ahí a veces, ¿qué encontramos? Este criterio nos lo puede decir, porque la pregunta sigue siendo abierta. Pero si el niño nos dice, ay, pucha, ha sido mi culpa, yo soy culpable, porque si yo no hubiera salido ese día, si le hubiera hecho caso a mi mamá, si esto, si lo demás, si yo no hubiera jugado, porque él me ha pedido jugar a las cosquillas, pero mi mamá me ha dicho que no juegue, pero yo no le he hecho caso. Ese tipo de comentarios son tremendamente importantes de desaprobación, o sea, de credibilidad. Muy importante. Este es un criterio que es bien pesado, si vale el término, cuando el niño se autodesaprueba. Porque cuando los niños son enseñados, no hay ambivalencia, y esto es una forma de ambivalencia, la autodesaprobación, ¿no? Porque estás repartiendo la culpa en el agresor y en sí mismo. En cambio, los niños que están mintiendo normalmente son así tácitos, ¿no? Pero eso mucho también tiene que ver con la relación que tengan con el agresor.
¿no? Si es un agresor desconocido es diferente a cuando es conocido. Cuando es conocido, bueno, hay otro tipo de ambivalencia también, ¿no? Pero cuando es desconocido, hay tal vez dependiendo de qué haya pasado como para que hayan incumplido y se sienten culpables de haber incumplido con un trato con los papás, digamos, ¿no? Entonces, ahí es interesante analizar esta cuestión, ¿no? De la autodesaprobación. El criterio 18 también ese sí es un criterio que para mí, desde mi experiencia, sucede únicamente cuando el agresor es muy conocido para la víctima, porque si es desconocido no se da y es el perdón al autor del delito. Si es un autor desconocido, no lo van a perdonar, o sea, toda la familia, la víctima, todos lo aborrecen porque es una persona que ha sido un monstruo de principio a fin. El poco tiempo que lo han conocido, hace un monstruo. Si no hay dónde perderse, lo odia. Pero si es que el autor es conocido, es el padre, es el tío querido, el primo querido, etcétera, muchos niños, obviamente no son todos, pero cuando se les pregunta que yo les dije, ¿y qué sientes? Sí, pero, y me da pena porque está en la cárcel y ahí, que también ha sido bueno, me ha comprado cosas, etcétera. Ese tipo de perdón, o sea, de ambivalencias del sentimiento que se lo podría poner, ¿no? Y el último criterio es el criterio 19, que es el detalles característicos de la ofensa, que tenemos que nosotros, en realidad, cruzar con la información del propio cuaderno de investigaciones, porque en el cuaderno de investigaciones, por ejemplo, está el informe médico legal, y si nos dice que hay una exploración, entonces, y la niña nos ha dicho que ha habido dolor, que ha habido sangrado, entonces eso lo corroboramos con el informe. Entonces son detalles característicos de la ofensa que están probados inclusive empíricamente, ¿no? Que son propios de un curso típico de una violencia de ese estilo. En abuso sexual es a veces más difícil porque no tenemos lesiones físicas algunas veces, o la mayoría de las veces. Algunas veces podemos tener una escoriación, una irritación en la vulva, la vulvitis, que no sabemos si la irritación es generada por un frotamiento o por falta de higiene. Por eso es que hay que hacer buenas valoraciones de esto también médicas, ¿no? No es lo único que podemos hacer referencia es al informe médico legal, ¿no? Entonces, con eso estamos con los 19 criterios. No tenemos lamentablemente la posibilidad, salvo los ejemplos, que algunos que les he mencionado, de contrastarlo, pero ustedes ese va a ser su trabajo con el caso que vayan a presentar. Y esto también les voy a explicar a ustedes y les voy a explicar ahora, porque me decía uno de los coordinadores de la maestría también para los virtuales, que si yo podía, digamos, dar más referencias. Le digo, claro, pero prefiero darlas verbalmente, inclusive a las personas que tienen, entre comillas, o sea, no digo la molestia, pero ya bueno, de estar aquí, ¿no? Y así, inclusive hasta me pueden preguntar. ¿Qué es lo que yo les estoy pidiendo a ustedes con el trabajo práctico final que van a realizar? Les he pedido por eso al comienzo de todo este módulo que se consigan ustedes un caso donde haya una transcripción de credibilidad de testimonio. De algún lugar, en algunos casos también hay en internet, etcétera, que en lo posible también tenga o sea, que no solamente sea el caso como tal, sino que, o sea, la transcripción, sino, si posible, también con todo el relato del caso. Entonces, ustedes me plantean, y todo en Word, por favor, esto me está complicando, algunos me ponen sus tareas en PDF, y yo las estoy bajando, y todas las pongo en un solo archivo, las voy copiando, y las tengo a toditas, digamos, tareas foro 1, tareas foro 2, pero cuando ya son en PDF ya no las puedo, o sea, algunas que tienen tablas no me las copio como tal, o sea, es más complicado. Dependiendo de cómo ha sido grabado, yo no las puedo copiar también en mi archivo Word. Algunas sí, con solamente ha sido textos y otras no. Por favor, mándenme todo en Word, por eso les ponía que me manden en Word. Entonces, me plantean el caso, me copian en Word toda me transcriben nuevamente, o si la tienen ya así, no escaneado en PDF, sino en Word, me hacen toditita la cuestión del testimonio, o sea, el protocolo lo vacían como tal, lo transcriben,
Y luego a eso van a pasar el CBCA con esa tabla que les digo que hagan de los 19 criterios, y así después quieren ponerlo en otro formato cuando ustedes trabajen, ok, pero por lo menos ahora háganmelo en esa tabla. Me van a poner también, o sea, fundamentado, como les he dicho, ¿no? Criterio 1, presente de tal forma, etcétera. Criterio 2, o ausente por esto, porque no vemos esto, ni esto, ni esto. Criterio 3, de los 19 criterios. Lo mismo va a ser para el SDA y lo mismo va a ser para el SAL. En el caso del SAL, ustedes sí les he pasado ya en tabla, creo. Y si no, pues les he pasado el SAL completo, porque el SAL viene para 3. Viene para la víctima, para el agresor y para la persona que ha hecho la denuncia. Entonces ahí son 3 formas de tablas, porque la una es de alto criterio diferenciador, bajo criterio y medio criterio diferenciador. ¿No? Y igual eso lo pasan ustedes a tabla y lo van poniendo si está presente o ausente. Y al final entonces su conclusión sobre si ustedes estiman que el relato de este niño que ustedes han tabulado, o adolescente, con estas técnicas, ustedes consideran que es creíble, medianamente creíble o altamente creíble, y argumentar por qué es mediano, alto o bajo, ¿no? O por último también indeterminado. Eso me preguntaban los del presencial, hay veces en que evidentemente la información con la que se cuenta no es la suficiente, o sea, ya sea porque el niño no contó más o porque la entrevista ha sido tomada muy mala y no se presentan los criterios que se tienen que presentar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas son las que van a hacer su tarea. También me preguntaba el organizador de la UMSA, del posgrado, que cuántas hojas, ¿no? Eso también es relativo. Yo les pediría que hagan en Arial 12, interlineado sencillo, porque algunas veces he visto algunos trabajos que le hacen en interlineado, veo 7 hojas, 5 hojas, que parece harto, pero son en interlineado saltado, inclusive alguno con Arial 14, no, eso depende también mucho del largo del caso. Si tienen un caso que tiene 10 páginas de transcripción, obviamente va a ser muy diferente a si consiguen un caso que solamente tiene 4 páginas, ¿no? Entonces no les puedo dar un largo de páginas y de extensión. Lo único que les digo es que sean lo más detallados posibles. Piensen que el perito que los va a cuestionar, que van a tener un consultor técnico del otro lado, que los va a querer a cuestionar en cada una de las argumentaciones que ustedes hagan sobre presencia, ausencia, o lo que le pongan ustedes a cada uno de los criterios. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿sí? Una consulta. ¿De dónde mencionó que vamos a sacar el caso de internet o tenemos que hacerlo de un caso real de nuestro trabajo? No sé, un poquito de eso, por favor, quisiera que nos aclare un poquito más. Ok, muy bien, gracias por la pregunta. Sí, eso se me estaba pasando. Uno, hay que guardar ética, ¿no? Si ustedes se consiguen un trabajo real de su trabajo, que ya conocen porque tienen experiencia, lo pueden utilizar, pero sacando y cambiando los datos donde podamos nosotros identificar a las personas, ¿no? O sea, cambien los nombres de las personas. Y algunos datitos que por ahí no pongan, si el colegio era Santísima Trinidad, póngale, no sé, San Judas Tadeo, ya listo, no importa, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Network connection difficulties to improve audio performance, please close any English internet applications. Mucha caramba. Creo que estamos con problemas de internet. No sé cuál es que está pasando. ¿Aló? Aquí. Sí, no tengo nada abierto. Bueno, está mi correo abierto. Cerraré mi correo. Está, ahora sí, a ver si con eso me está preocupando, ¿no? Ahora sí se ha borrado, ahora está bien. Entonces, ahora sí, ok. Sí. Entonces, bueno, hay que mantener, como les digo, ay, Dios mío, ¿qué pasa esto? Hay que mantener la identidad de las personas. Puede ser real o puede ser ficticio, no importa. Puede ser ficticio, pero el problema del ficticio es que ustedes por ahí pueden poner cosas que ya están, o sea, no sé, es muy complicado es que se hagan un ficticio.
No traten de, tal vez, si es que no consiguen, porque hay algunos que evidentemente no tienen chance de conseguir, y si crean un ficticio, eh, algunos han conseguido la película esta de McMartin, el caso McMartin, pueden ustedes, en base a los relatos de uno de los niños, completar todo lo que un niño hubiera dicho de principio a fin, digamos, imaginarse. Y ustedes imaginarse el caso McMartin, inventarse el caso en eso, ¿no? Así también les aliviano porque por ahí algunos no tienen facilidad de encontrar un caso de ese estilo. Creo que eso era también la otra pregunta que es importante de responder. ¿Alguna pregunta más? En caso de que no tengamos un caso real, ¿no? ¿De dónde podemos entrar? ¿A qué página? O no sé, ¿no? Algo Yo la verdad es para que que nunca pueda. he bajado un caso de, alguna vez sí he encontrado, pero así casualidad, ¿no? De buscar, no sé, pusiera yo en Google, transcripción de declaración, credibilidad, testimonio, cámara Gesell, a ver qué sale, ¿no? Transcripción de declaración, ¿no? A ver si en algún caso sale algo. Yo creo que podrían intentar ustedes así. O como les digo, en base a la película del caso McMartin, que yo creo que en todas partes de Bolivia están todos estos señores que sacan las películas truchas, y no hay uno de estos truchos que no acceda a estas páginas de cine donde se bajan las películas así fácilmente. Entonces, a partir de ese caso, pueden ustedes aumentar toda una declaración del niño para ustedes hacer su trabajo. Y Tenemos que también, perdón, transcribirla, sí, transcribirla toda la declaración. tienen que transcribir toda la declaración. Si ustedes la tienen fotocopiada porque se prestaron en el caso de un colega, de un amigo que trabaja en defensoría, transcriben y ahí aprovechan de sacar las palabras que son, o los nombres que son, ¿no? No me interesa tampoco saber quién es el psicólogo, a lo mucho sí, porque es interesante saber si es psicólogo o psicóloga, ¿no? Para algunos elementos suele ser importante, pero no me interesa saber quién es el colega, y el nombre del niño, pues me lo cambian, ¿no? Nada más, y tiene que transcribir toda la posición. ¿De dónde voy a saber yo si ustedes han atinado bien con el criterio? Si no tengo el relato, tengo que tener el relato. Por eso les pongo en la tarea que copien en Word el caso, el relato, o sea, toda la transcripción, y de ahí las 3 técnicas. Perfecto, gracias, licenciada. No hay por qué. ¿Alguna duda más? No, está bien por ahora. Ok, muchas gracias, pero de nadie más. Todos creo que la tienen clara. Sí, yo también le expliqué a los de posgrado que de eso se veía, ¿no? Si todos están, a ver, veo, sí están. Todos están tiqueados por mí. Bueno, entonces podríamos avanzar y revisar ahora lo que correspondería a la siguiente técnica, que es la técnica del SDA. La técnica del SDA es una técnica adicional, o sea, complementaria, ¿no? Un par de los criterios que contiene el SDA, que es una lista de validez de Steller, se solapa, digamos, se cruzan con con el CDCA, pero uno o dos, y ni siquiera de forma así. La definición de la UNE es un poquito diferenciada de la del CDCA. Y toma, entonces, en los 13, ¿sí? No escucho, escucho. La escucho entrecortada. ¿Quién es? No, no escucho. No, nadie tiene conectado su micrófono. O si no, es más fácil que me la hagan por... y aquí siguen. Si hiciera videos del simulacro, miren, hemos hecho en la... no recuerdo el nombre de la persona del virtual, pero ha filmado, ella ha filmado. Sé que ustedes tienen un grupo de WhatsApp. Si ella les puede pasar por el grupo de WhatsApp, sería sensacional. Ella ha grabado todo. Lo de malo es que estábamos en el monoblog de la UNSA
y en la parte de abajo, o sea, en la plaza esa que hay abajo, estaban en no sé qué feria, que había música, o sea, no sé si habrá salido bien el audio, pero ella ha grabado, entonces, y no sé quién, el nombre de quién es, cómo se llama nuestra colega. ¿Ustedes saben quién es? ¿No saben? A ver, que he puesto su nombre, así que la tengo Aló, registrada. La persona era, les avisaré, Mari aló. Alberto. Mari Alberto, la estoy delatando, mi amiga Mari Alberto. Ella es Ah, la que ha grabado. Si es que ustedes pueden, porque hemos pedido permiso a Kyoko, ha sido con ella con la que se ha hecho, y una muchacha de presencial, y nos han dicho que no habría ningún problema. Es un caso aló, ficticio que nos hemos inventado. ¿Sí? aló, doctora. Sí. ¿Cómo está? Disculpe, le habla Gustavo Núñez. Ajá. Que no puedo escucharle muy bien. Estoy en una reunión y estoy en la calle. Por favor, tómeme en cuenta. Ya. Está. Gracias, doctor. Está usted tomado en cuenta. Ya, gracias, doctorita. Buenas noches. Buenas noches. Violeta también preguntaba, ¿se puede colocar frases que justifican cada punto de los criterios? Desde luego que se pueden poner. Es más, si nosotros ponemos frases textuales o cosas, le dan mucho más peso en cada una de las justificaciones de los criterios. Desde luego. Esa es una pregunta que se ha hecho Violeta. Marcelo Bordova, ¿y por qué dos profesionales desarrollando la misma tarea vía do se puede optimizar esta acción? ¿Por qué? Porque dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Obviamente en el momento de la toma de declaración del testimonio es una sola persona porque uno a uno con la víctima, ¿no? Pero ya para el análisis, por ahí si uno por ahí se está sesgando, el otro lo va a cuidar que no se sesgue, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones. Perdón, buenas noches, Yomar. No hago referencia a lo que es el momento del análisis, que siempre es bueno, yo estoy de acuerdo con eso, sino que en el... Ajá. ¿Me escucha? Sí, ¿Me sí. escucha? Sí, hacía referencia al momento de cuando se tiene que adquirir la prueba o algo así. Usted hacía referencia a eso, Yomar. Es decir, cuando hay una profesional que toma la credibilidad en sí y hay otra profesional que hace la evaluación, algo así Sí, mencionaba. eso A sí, eso hacía referencia. esa barbaridad que usted ha entendido así, que le parece raro, lamentablemente eso se está dando. Quiero llorar. Se está dando que hace ya unos mesecitos atrás, desde medio año atrás, que veo que hay una colega que toma el testimonio. Es un cabo o algo así que hace la transcripción, porque la colega que toma testimonio a veces no tiene tiempo, a veces lo hace ella, la colega o el colega, y a veces no. Y después viene otro psicólogo al cual le asignan esa transcripción y le dicen, saque de aquí credibilidad de testimonio. Eso estoy viendo. Justo hoy día tenía un caso con un abogado, que por eso casi entro tarde al curso hoy día, porque estaba en un caso de esos. Y a mí me parece eso una barbaridad, ¿no? Pero yo no soy, pues, la ley, yo no soy fiscalía, yo no soy fiscal general, etcétera, ¿no? No me parece. Me lo ha confirmado también eso. Bueno, hemos hablado con Kyoko el otro día y me ha dicho, sí, así es, me dice. ¿Y por qué? Y no me ha dado razón. Se les ha ocurrido así, punto. Porque en realidad es falta de personal, pero no debería ser. Entonces, es lamentable, colega. Tomar, habría que hacer algo porque Y eso pues, no me eh, parece. sobre nuestro trabajo, ¿no? Claro, O sobre el imagínense, trabajo. Marcelo, que el día de mañana usted es nombrado perito, o cualquiera de ustedes son nombrados peritos, y les dan una transcripción realizada por X colega, una lágrima. Digamos que ha hecho interrogatorio y que ha hecho preguntas sugestivas y que ha hecho preguntas capciosas y que ha hecho, o sea, ¿ustedes qué van a decir? ¿Que es creíble, no es creíble? Ahí van a tener que poner ustedes indeterminado, ¿no? Por tal y tal y tal razón, ¿qué van a hacer? Pero eso no le sirve a la justicia. Y ahora, si van a querer hacer otra valoración en cámara, ¿qué es el que van a decir?
no, es victimización secundaria y la van a rebotar. Sí. Gracias por la pregunta, Marcelo. Realmente a mí me parece atroz, ¿no? Estamos diferenciándonos cada vez más en vez de unir. O sea, yo digo, un psicólogo que tome a la víctima, al agresor y al contexto. Ya, se me aceptó por varios años esa postura. De pronto, unos años, hace pocos, unos 2 años atrás, se les ha ocurrido, como les he contado, que el IDIF solamente va a tomar a las víctimas. Y ahora, peor todavía, a la víctima, pero uno toma la credibilidad, el otro toma el daño, el otro toma el testimonio y al final, por Dios, ¿no? ¿Y dónde está que solamente se evalúa una sola vez a la víctima? No, para nada, ¿no? Sí, hemos entendido. Esa confusión, Marcelo, esa es la que tenemos todos. Ok, ¿alguna pregunta más al respecto? Porque yo sí, a ver, ¿y por qué dos? Así, no, así estaba. El sentimiento de culpa es más agudizado en casos cuando el agresor es un familiar. Incluso eso es fuerte la culpa, exacto, ¿no? Porque no hay culpa cuando es desconocido. Directamente es bronca, miedo, todo, pero no es culpa cuando la persona es desconocida. En cambio, si es muy cercano, evidentemente es más probable que entre la culpa. Luego, buenas noches, mi nombre es Gustavo, estoy en la calle escuchando por celular, trato de comunicarme, no puedo. ¿Hasta qué fechas? Las fechas de cuándo ustedes tienen que subir sus trabajos al foro, las desconozco. O sea, he entrado al foro, pero no me he fijado en las fechas. Solamente veo cuando ya está, que ya no pueden entrar. Así ahí dice, ya no puede, hay algunos que no me han presentado trabajos, ¿no? Y ahí me ha preocupado, por ejemplo, el caso de Violeta, que ella ya está fuera de fecha, pero no puedo abrir su archivo. Entonces, evidentemente lo veo ahí, pero no lo puedo abrir. Entonces le he dicho le mandó inclusive a su propio mail, que está ahí, y me lo ha rebotado, y entonces le he escrito a los del posgrado que le avisen, y entonces yo, tercera vez, y le pido a Violeta, que le he mandado mi correo electrónico, y está ahí también mi correo electrónico. Para que por favor me mande su trabajo, Violeta. ¿Ya? Y para que yo la voy a tomar en cuenta, atraso sin nada. Buenas noches. Buenas noches, Violeta, sí. Disculpe que estaban hablando justamente del trabajo. Yo subí mi trabajo un día domingo en la tarde. Sí, no dudo que lo ha subido. Yo no puedo abrirlo, está como que, no sé, no puedo abrirlo. Me lo manda ya, por correo y no tengo problema, se lo voy a tabular sin penalización, sin nada. Ya, muy bien. Todo, pero no lo puedo abrir y esa es mi preocupación, no le voy a poner 0 porque no lo puedo abrir, ¿no? No me claro, parece lo voy a enviar de inmediato. Gracias. Ya. Ok, después, bueno, Lina comprende el trabajo, la filmación está publicada en el grupo. Bien, gracias, Mari. Una maravilla y valoro esa motivación de la colega. Claro, estando en La Paz es más fácil que los que están los que están lejos. Está en WhatsApp, ya nos compartió el video, ya lo subí el día domingo, etcétera. De última, ustedes, si es que hay una buena, no sé si se puede entender, claro que en realidad no me gustaría que hagan de ese caso ahora que la pienso, porque ya está bastante analizado, ¿no? Yo quisiera que hagan del caso nuevo. Ok, pero buenas noches, doctora. ¿Sí? Buenas noches, quien le habla es Lourdes Tolín. Sí. Doctora, con mucha vergüenza le informo que yo no he podido hacer el trabajo de este último foro. Lastimosamente, en mi trabajo ha habido una reestructuración, así es que tiene que hacer un informe económico. Estoy en auditoría, estoy en provincia, en este momento apenas he llegado y me he conectado por eso tarde. Y realmente no he tenido tiempo de hacer, estoy con problemas con los discapacitados, estoy con cierre de gestión, porque vamos a cerrar la defensoría. Lo van a cerrar la defensoría aquí, entonces están haciendo toda una auditoría, estoy en la entrega de inventario y todo eso, y por esa misma razón no he podido hacer ni una letra, ni siquiera lo he revisado, honestamente le digo. Le pido por favor, doctora, que me dé un plazo hasta este último trabajo final para que yo le pueda entregar. Porque mira, es una cosa, yo no soy la que decido, yo no soy la que decido. Lo que yo le acepto, porque no tengo por qué no creerle, no vamos a hacer aquí una valoración de credibilidad de testimonio, le acepto, simplemente dígales a los señores porque el sistema no me acepta que yo le acepte el trabajo,
Entonces, dígales a los de la UMSA que ha hablado conmigo, que yo estoy de acuerdo, si quiere que me constaten ellos, que me pregunten, ¿ya? Porque el sistema está cerrado para el trabajo. Entonces, cuando se cierra, yo no lo puedo abrir. Entonces, y ahí, bueno, usted me lo puede mandar a mi correo y en cuanto se abre el sistema, pues ahí yo lo subo, ¿no? A veces también me ha pasado que yo se lo he dado a Carola, que es la que, no sé si ustedes la conocen o se conectan con ella. Le digo, Carola es una persona que ustedes le han dado permiso que me mande su trabajo extemporáneamente y aquí está su nota. Y ellos han subido al sistema. Pero tiene que haber comunicación entre ellos, usted y yo, ¿no? Para que haya la aceptación. Y eso con otras personas más, porque hay un par de personas que no me han, inclusive hay personas que les digo, no me han entregado ni un trabajo. Y ahí ya voy a hacer yo otra cosa, ¿no? Y ni siquiera están presentes muchas veces en los encuentros que tenemos nosotros, ¿no? Entonces tampoco eso es que a último momento yo les voy a recibir todos los trabajos y nunca han estado aquí presentes, no han hecho ni una pregunta, no tienen asistencia, pero yo veo 1, 2, 3 personas de ustedes que nunca han asistido. ¿No? Entonces, es otro el caso, el suyo, Lourdes. Por favor, comuníqueles y yo estoy abierta a cualquier cosa. ¿Quién Muchas más? gracias. Muchas gracias. ¿Por qué? Carminia, por eso recién hoy lo subiremos. Ese es el 3, no sé si todavía se ha cerrado el 3. El foro 4 ya tiene, ya también lo he puesto y lo he explicado ayer, el jueves lo he explicado el foro, lo anterior. He explicado el foro 4, ¿no ve? ¿Alguien que me diga si he explicado el foro 4? No, no he explicado el foro 4. El foro 4. No, Creo ya que está no. subido. Está subido, les he dicho que está subido, pero no lo he explicado, creo que, o lo he explicado. No, no lo explico. ¿Perdón? Sí, está en Tomar, plataforma. buenas noches. Buenas, ¿lo he explicado? No lo explico. No lo explico. Cuando más de una persona sube el asunto, entonces lo voy a yo, y me van a odiar con mis famosas tablitas, pero es una forma organizada de pensar y organizar nuestros pensamientos. Ok, entonces aquí lo que ustedes ven es, les pongo nuevamente 3 tablitas, bien simpático es este. Bueno, todos para mí son simpáticos. Analizar lo siguiente en cada tabla según opinión personal, o sea, opinión personal en el sentido que ya han escuchado prácticamente todo el contenido ya lo tienen llevado, o fuentes bibliográficas, o sea, pueden poner las dos cosas en 3 diferentes tablas. Para las 3, como ven, es valoración de credibilidad de testimonio, solamente que primero ustedes van a poner cuáles son los pros que ustedes observan de una valoración de credibilidad de testimonio y los contras. Lo propio, ¿para qué es lo objetivo de una valoración de credibilidad de testimonio y qué es lo subjetivo de una valoración de credibilidad? O se puede poner lo que hemos visto nosotros o también pueden poner, según el autor X y E dice tantos, sobre qué es subjetivo o objetivo. Y lo mismo para las fortalezas y debilidades que ustedes están viendo de lo que es una valoración de credibilidad, ¿no? Es una tarea bien interesante, me parece, porque les hace a ustedes repensar en todo lo aprendido. Mis tareas siempre son así, no son un tema que pueden sacarlo de internet y copiarlo y después mandarlo, ¿no? Sino que hace que ustedes de alguna manera piensen desde una perspectiva u otra todo lo que estamos aprendiendo. Y ese es el foro 4, ¿no? Y el tiempo hasta cuándo lo tienen que subir, no tengo ni la más pálida idea. Va a estar seguramente en la plataforma. También ya he entregado yo el examen que tienen ustedes para dar, que son preguntas cerradas, de falso, verdadero y de selección múltiple. Es de todo lo que hemos visto en este mes, desde luego, ¿no? No estoy inventándome absolutamente nada. He mandado 20 preguntas, no sé si les ponen las 20 o les ponen solamente 15, escogerán, no sé. Pero ya están mandadas, no sé cuándo tienen ustedes, creo que el viernes dan su examen o no sé. Y las fechas también de entrega del trabajo, yo a los presenciales, que también les he entregado el trabajo ayer, el trabajo final,
les he pedido que me entreguen el viernes 29, pero no sé si para ustedes yo también les puedo fijar fecha, porque ellos me dijeron que tenían que entregar todo el domingo 24, y eso me parece un poco criminal, ¿no? Porque recién ahora les estoy dando las instrucciones del trabajo, y que son estas, que esto han subido esto que ustedes están viendo ahora es lo que han subido a la plataforma, ¿no? Por eso digo, el caso informe y transcripción completo en Word, por favor, ¿no? Y luego las 3 tablas de las técnicas con resultado al que se llegó. Entonces creo que con eso están claros los 2 trabajos, ¿sí? El foro 4 es hasta el domingo, de Ya. acuerdo a lo que está en plataforma, pero Ya. no se nos indica el trabajo final. Ya, ellos verán No sé. a lo que ellos ven y yo me acomodo, ¿no? Yo les he dicho que a los presenciales que están recibiendo con un día antes que ustedes nada más las instrucciones, que me las hagan llegar hasta el viernes 29. Y en serio, que sean viernes, incluso les he dicho que me traigan los trabajos hasta mi casa el viernes, hasta las 6 de la tarde, y que me traigan hasta las 7 de la noche a mí, porque yo el fin de semana tengo que aprovechar de corregir. No sé cómo tragar sábado, viernes a la noche, sábado, domingo, lunes, porque tengo viajes después, ya va a ser feroz, es lo que me lleve a algunos todavía los viajes. Les estaba diciendo que son 13 características, también divididas en grupos, se subdivide en 2 grupos grandes. El primero son factores relacionados con la calificación y el otro grupo es cuestiones investigativas. Y el 1 se subdivide en 3 factores. Veremos de uno en uno o en 3, digamos, criterios. Lo bueno, y ustedes tienen este SBA que se los he mandado, ya este es el formato como que es diferente, porque tiene en la primera columna, la columna de la izquierda, tiene las características, o sea, los criterios como tal, que están inclusive ya definidos por Steller, tal cual él los ha definido, están simplemente traducidos. La columna del medio tiene la calificación, que puede ser presencia o ausencia, y ahí yo les digo, no solamente pongan presencia o ausencia, sino digan presente por tal y tal razón o ausente por tal y tal razón. Y en la última columna de la derecha tienen ustedes que es cuantitativo, pero ya les digo, pónganlo, o sea, está así planteado por Steller, pero tiene el mismo problema del CBCA y que ha dejado de ser cuantitativo, pero por el momento Steller lo ha mantenido así, pero ya mucho depende de cómo ustedes argumenten. Para dar una valoración, digamos, pues si está presente, digamos en el caso 1, es 0, y si está ausente, es 1. 0 y 1 se juega con esas cuestiones. Y al final dice a mayor puntuación, mayor posibilidad de declaración válida. Es decir, hay algunos criterios que la presencia es lo que lo hace creíble y otros la ausencia lo que lo hace libre, o digo creíble. Entonces, eso hay que analizar, para no contradecir en lo que dice valoración en el momento y en la forma en que nosotros estamos argumentando. Ok, entonces, dichas estas aclaraciones así globales, podemos ver las características psicológicas, ¿no? Que consta de 4 diferentes criterios que competen a características psicológicas, cosas que, por ejemplo, tenemos que hablar sobre limitaciones cognitivo-emocionales, y a la letra dice, existen indicadores de que la adecuada obtención de información durante el proceso de entrevista se vio mermada debido a limitaciones en las habilidades cognitivas del niño o falta de voluntad para discutir acontecimientos o incomodidad durante la entrevista. Entonces aquí recuerdo que había una persona que creo que, si mal no recuerdo, era Lourdes, que me preguntaba sobre cómo hacer para hablar con niños que tienen discapacidad. Entonces aquí podría ir, por ejemplo, este factor, ¿no? O sea que ha habido dificultades porque el niño tenía una discapacidad mental, o como dice aquí, ¿no? El niño no quería, no le daba la gana de hablar porque estaba muy cerrado, o porque estaba muy triste, o porque estaba de mal humor, o porque qué sé yo, y nosotros eso es lo que tenemos que poner para ver si es que vemos, ¿no? Y en este caso, si tenemos presencia de esto, entonces es 0, porque no es un criterio que nos habla de credibilidad, ¿no ve? Sino que nos está poniendo simplemente, es una dificultad que nos ha impedido analizar credibilidad en este criterio.
Por eso podemos presencia 0. O sea, no hay puntaje, ¿no? Y eso es pena porque le resta credibilidad y eso es porque es un niño discapacitado. Por eso no me parece lógico, ¿no? Aquí creo que me entiende la lógica de por qué no debería ser cuantitativo. El segundo elemento tiene lenguaje y conocimiento, que habla del empleo del lenguaje del niño, y el nivel de conocimiento que muestra está más allá de la capacidad normal de alguien de su edad y experiencia, y más allá de lo que el niño puede haber aprendido en el incidente. Eso quiere decir que cuando estamos, la ausencia es que es uno, o sea, que nos da credibilidad en este caso. Y eso es porque estamos viendo que por ahí el niño, o sea, ahí tienes que analizar si ha sido enseñado y está hablando con cosas que ya van más allá. Entonces, si no vemos eso, es porque el niño es espontáneo, entonces le ponemos ausencia. Y eso vale un punto. En el siguiente, que son emociones durante la entrevista, ahí hay que ver las emociones mostradas por el menor, y eso no está, por ejemplo, en el CBCA, claramente, ni los otros, como ustedes podrán ver, fueron apropiadas o esperadas para la situación. Claro que eso es un problema, como algún rato habíamos comentado, si es que el niño ha pasado por, qué sé yo, 10 entrevistas ya, además las que le han preguntado en su casa, a su profesor y sus amigas y los tíos, etcétera, y obviamente entonces el niño nos va a contar, hasta por un mecanismo de defensa, algo que es tan doloroso, va a haber generado una especie de habituación, y esa habituación hace que las emociones se aplaquen, ¿no? Y eso inclusive nos pasa a nosotros, cuando contamos un evento traumático, pero ya por enésima vez, ya lo contamos, pero no, ya no nos desarmamos, ¿no? Entonces, por eso es que si está presente en el sentido, digamos, real, o sea, que hay un lenguaje no verbal congruente, entonces es un punto. La sugestionabilidad, el cuarto elemento, que es el niño muestra susceptibilidad a la sugestión, y esto no se está hablando de la sugestionabilidad de otros, más adelante está la de otros, sino que es una sugestionabilidad en el sentido de la susceptibilidad a la sugestión. Es decir, si nosotros o sea, si nosotros hemos escuchado que el niño nos ha preguntado cosas como para saber, a ver, ¿qué quiere saber a ver, no sé ahora cómo inventarme, y nos empieza a hacer preguntas para saber hasta cuánto sabemos, para saber qué decirnos. Entonces ahí nos damos cuenta que, y esto se ve en muchachos que ya son un poco más grandes, ¿no? Que ya tienen capacidad de empatía y se dan cuenta que en lo que nosotros podemos estar pensando, y entonces medir sus palabras y pedir claves para indirectas, ¿no? Acuérdense como cuando damos un examen de bolos, así de preguntas al azar, oral, y le hacemos así preguntas de tanteo más o menos, hasta para saber qué cosita quiere escuchar el perico y ver su actitud, su lenguaje no verbal. Y ahí le podemos poner, si es que no vemos ese tipo de manipulación, o sea, ausente, un punto. Luego B, que son las características de la entrevista, o sea, ahí se analizan las de nuestra entrevista. ¿Qué procedimientos? El procedimiento de la entrevista, si se produjo un adecuado clima en el momento de la entrevista, existe algún elemento que el niño no haya comprendido, etcétera, y ahí sí hemos hecho un buen rapport, y hemos logrado realmente hacer un buen rapport, y hemos visto que el niño nos ha contado ya muy relajado, las preguntas intermedias, y ha estado abierto, y no ha estado hacia la defensiva. Entonces ahí ponemos, está presente, que se ha generado un buen clima, un punto. Luego, influencia sobre contenidos de las declaraciones, ¿no? Existieron preguntas directivas o sugestivas, presión o coerción sobre el niño en alguna de las entrevistas realizadas. Y aquí, desde luego, nosotros podemos equivocarnos al haber hecho las preguntas, y cuando queremos calificar, uy, esta pregunta no debía haberla planteado así, ¿no? Una cosa así. También, como se está dando ahora, si son otros los que preguntan y nosotros estamos tabulando interrogatorios que han sido además forzados, pues hay que poner eso, ¿no? O sea, como ven, este SBA tocó temas muy distintos y complementarios a lo que es el CBCA, ¿no? Y hay que ver ese tipo de preguntas ahí sugestivas, y se plantea ese tipo de preguntas como una autocrítica también a nosotros mismos, ¿no? Disculpe, no sé si usted nos podría facilitar el protocolo original tanto del CBCA como los tres que nos está planteando.
el del SBA se los he dado ya en el asunto. El CBCA, en teoría, sí, no lo tengo, no lo tengo yo en magnético, lo tengo solamente en, ¿cómo se llama esto? No, solamente en físico lo tengo. El que les he mandado yo a ustedes, a ver, veré porque están todos los criterios, aquí están todititos y ahora se los he explicado a ustedes. Están los criterios del SBA, del CBCA, y más abajo están los criterios del SBA. Si no están los criterios del SBA, aquí SBA, análisis de validez, lista, esta solamente es la lista. Lo que pueden hacer ustedes aquí es tomarse una foto de esto. O hacemos una cosa, como ustedes, yo les tomaré una foto. No es una cosa, este es fácil porque es una sola página. Alguien pásenme su celular. En este instante le tomo foto yo al mío. Se lo paso por WhatsApp. Y se lo socializan por WhatsApp, ¿les parece? Y en algún caso, yo no tengo los criterios o sea, las definiciones de los criterios, porque también tampoco es que son muchas páginas. ¿Son cuántas páginas? Son 1, 2, 3 páginas. Se los voy a pasar eso más, ¿ya? A Lourdes se les voy a pasar. Y ya a través de Lourdes, si es que no les llega, me reclaman nomás tranquilamente. Por si acaso mi celular, así con cariñito, ya está. Y ahorita mismo nomás, porque ¿para qué vamos a prolongar la cuestión? Voy a mandar estos, voy a fotocopiar lo que son, o sea, fotografiar las definiciones, lo que son, ya. Buenas noches, Yomar. Y Alina. Hola, sí, ¿cómo estás, Yomar? Buenas noches. Ah, ya te reconozco la voz. Yomar, estaba revisando las fechas y te cuento que la evaluación, el trabajo final y el foro, todos son para el 24, para el domingo. Entonces, lo que nos dice también Carola es que nosotros consultemos siempre con los docentes para ver si es que ellos confirman esta fecha o nos pueden dar la prórroga, pero ella siempre nos indica que coordinemos con ustedes. Ya, entonces pongan nomás lo que yo les he dicho, hasta el 29. Ya, junto con los presenciales. Sí, junto con los presenciales. Ok, ¿esto sería para la evaluación y el trabajo final? ¿Y el foro sí, para el foro se mantiene? Sí, o sea, por lo menos yo les he dicho a los presenciales, el cuarto foro que me lo traigan el sábado. Ustedes súbamelo hasta el domingo, por favor. Ok. Ya, el cuarto foro por lo menos sí hasta el domingo. Ya. ¿Ya? Y ya el trabajo final para el domingo, para el jueves, viernes 29. 29, ya, listo. Gracias, Yomar, muy amable. De nada, y entonces ya les he pasado las definiciones del CBCA también. Aquí dicen, nos puedes hacer su número, y ya les he pasado, está mi número más arriba. Listo, y aquí está. A mí también, bueno, a todos creo que les ha llegado, y ya está, dice. Y a Violeta ya le ha llegado. A Carmiña ya llegó, todos tienen. A no ser que esté. Ok, entonces quedamos en eso. Cualquier cosa hasta a mi celular me pueden preguntar, ya lo tienen. Normalmente respondo, así que no hay problema. Ya, pero identifíquense para que yo sepa quiénes son. Si no, estamos fregaditos. Nos vemos hasta el viernes. Que pasen un bonito. Feliz día del estudiante, que han vuelto a ser estudiantes. Es lo mejor de la vida. Así es. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.